Dios les bendiga, más hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por los que no me conocen. Y en este día vamos a hablar de un tema muy bonito, un estudio muy bonito, que está basado en el último libro del Nuevo Testamento, que se llama Revelación o Revelaciones, que traducido en el hebreo español y se llama Gilgalut. Y en ese día, el tema que le vamos a hablar dice: la revelación de Dios para los últimos días. Ese es el tema del estudio de hoy. Como le dije, el estudio número 14. Ya entramos en la segunda etapa del primer semestre, para así en junio pues terminar con este libro. Y la base bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos de 1 al 20. Los tres objetivos de la clase son conocer y amar la revelación de Dios en el libro de Apocalipsis. Reconocer la presencia de Jesús trae salvación, aliento y bendición. Ese es el objetivo número 2. Y el número 3 dice compartir con otros el mensaje de la palabra, porque el tiempo está cerca. El pensamiento central dice que el Cristo de la gloria se revelará a su iglesia para infundirle esperanza de triunfo en medio de un mundo hostil. El texto varios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. Ahorita le voy a hablar un poquito de información. El libro de Apocalipsis, como le dije, el libro de Gilgalut, fue escrito aproximadamente en el año 90-95 después de Cristo. Y algunas personas dicen que fue un evangelista mismo, que era estudiante o discípulo del mismo apóstol Juan, que escribió eso, dato que ya era bastante pasando el tiempo, casi 100 años de la cual se escribió. Y mucha gente de eso comentan eso, pero lo que vamos a hablar este día es más importante, porque estamos hablando de la revelación de Dios que le dio a Juan, al discípulo o el apóstol Juan, que ya era el apóstol, en los últimos días. Y se lo dio ya cuando Juan había sido castigado, atrapado, tiraron aceite, sobrevivió, así con esas quemaduras, y pudo ver la gloria de Dios y ver la revelación que vamos a hablar hoy, en esta semana, en el libro de Gilgalut, de Apocalipsis. Y les quiero que vean un comentario bíblico del Conciso Holman, que tiene una información muy importante tiene bastante información del libro de Apocalipsis, de Revelación, pero les quiero leer algo, una introducción bien cortita para que tengan eso en cuenta. Dice: escrita a las 7 iglesias, o la introducción dice: escrita a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, la obra de Juan es una revelación de lo que sin demora tiene que suceder. Esta revelación dada a Juan por Jesucristo es un mensaje dado por Dios al Señor para que lo mostrara a sus siervos. Juan escribió esta profecía en forma de carta y comenzó con una salutación de gracia y de paz de parte de cada persona del Dios Trino. El tema de la obra de Juan es claro: el Señor Dios Todopoderoso, el mismo, ha garantizado la vindicación final del Jesús crucificado delante de toda la tierra. La victoria de Cristo se asegura, y su pueblo se regocijará en su liberación final. Pero los que han rechazado ese mensaje, el evangelio, lamentarán su venida, porque ella significará para ellos juicio. Algo bien interesante que encontré en el comentario bíblico Conciso Holman, antes de entrar a lo que es en sí la lectura del estudio de hoy, para que tengan esa información pendiente. Dice el Apocalipsis 1:1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel al siervo, de un ángel de su ángel al siervo Juan, a su siervo Juan.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y la guardan y las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y ha de venir, y por los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, del testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos levantó de nosotros nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre, y a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que debe venir, el todopoderoso. Y cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Como les había hablado, los datos generales del tema dice que el Apocalipsis es la revelación de los planes de Dios para los últimos días, por lo cual debemos conocerla, creerla, vivirla, porque el tiempo está cerca. El autor fue el apóstol Juan, como sabemos ya. Los personajes del Señor Jesucristo, Juan, el anciano obispo de las iglesias de Asia, menor un ángel, probablemente Gabriel. Se dice cuando el ángel Gabriel se manifiesta porque hay algo bien importante que Dios quiere enseñar. Algo bien importante que ponerle mucha atención a lo que estos seres quieren traer, están trayendo de parte del Señor. Dice, en la última década del primer siglo de la era cristiana, año 95 después de Cristo. Eso fue cuando se cree que se escribió, como les había dicho, este libro. Y el lugar fue la isla de Pasmo, localizada a unos 60 kilómetros a sudoeste de Éfeso y del mar Egeo, que le dicen en inglés Aegean Sea, o Aegean Sea, le dicen. Es bien importante lo que estamos leyendo nosotros aquí, porque este libro de Apocalipsis, fíjate qué cosa, en el libro de Apocalipsis está escrito que si una cosa o algo le añadieran a este libro, el nombre de esa persona va a ser quitado del libro de la vida. Mira qué importante es cuando le hacen esas cosas, hay que tener mucho cuidado, como hablamos lo estamos expresándolo de este libro, y como lo hacemos, porque si le cortamos, le añadimos, y ya estamos siendo mentirosos, y no por lo tanto nuestro nombre va a ser quitado del libro de la vida. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero vamos a continuar leyendo. Dice la construcción de ahora mismo del estudio, que es lo que voy a leer. Dice que nos conocemos por entender que no estamos en un libro secreto del misterioso, sino las revelaciones dadas por Dios a la iglesia. Su contenido, escrito en un lenguaje figurado, se hizo necesario para que los creyentes, en el tiempo en que este fue escrito, muy cerca del año 96 después de Cristo, en tiempos de Domiciano, el cruel emperador romano, que profanó la santidad del templo judío y persiguió a muerte a todos los que confesaban otra fe que no fuese la adoración al emperador. El mensaje de ese libro va mucho más allá de cualquier situación histórica conocida en el siglo I. Su propósito es consolar a la iglesia en sus tribulaciones, asegurándole que su Señor está cerca y la victoria final será de Dios y su pueblo. El Cristo de Apocalipsis está vivo, todopoderoso, eterno, majestuoso, invencible y soberano Dios, quien dispone de todo poder y tiene todas las cosas bajo su control.
Por lo tanto, la iglesia debe cobrar ánimo y vivir en la esperanza de su victoria. Vamos a continuar leyendo porque atentan el tiempo apremia, y tenemos que aprovechar para leer todo los material que tenemos aquí porque es un material muy importante. Dice, las primeras palabras definen el nombre del libro, la revelación de Jesucristo, y sirven como afirmación de la procedencia del contenido. Este no es un documento que responde a la voluntad humana, sino al deseo de Dios de afirmar y consolar a sus hijos en medio de las pruebas. La expresión que Dios le dio nos confirma que esta es una revelación perteneciente a Jesucristo, transmitida a su siervo Juan en el libre ejercicio de su soberana voluntad. Mateo 11:27. Inmediatamente se nos plantea el propósito por el cual fue dada esta revelación, para manifestar a su siervo las cosas que van a suceder pronto. Era su deseo advertir a los suyos de que los sucesos que traían angustia a muchos, por la fortaleza y la esperanza de otro Jesús, entonces designó a su ángel. Podía tratarse del ángel Gabriel, para que le hiciera llegar estas visiones a su siervo Juan. Se describe además que la calidad del instrumento escogió para recibir y comunicar este mensaje como alguien del testimonio de su palabra y del testimonio de Jesucristo. No todos estamos cualificados para ser depositarios de tales excelencias. Continuamos leyendo. Aquí tenemos la primera de las 7 aventuras del libro. Aventuranza del libro, perdón. Y tiene la cita bíblica de 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7. Esta primera será para el que lee los que oyen la palabra de esta profecía. De manera que por lo solo hecho de leer y oír ya contamos con una bendición muy especial. Sin embargo, la verdadera bienaventuranza es para todos los que guardan las cosas ellas escritas, como anotó apóstol Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañadosos y a vosotros mismos. Santiago 1:22. La palabra de revelación significa descubrir algo que ha sido o estado oculto, o enseñar algo que está oculto. Es quitar el velo de algo que Dios no había querido declarar públicamente. La profecía no siempre trata del futuro, pero este libro casi en su totalidad trata temas escatológicos. Sin embargo, no fue escrito para satisfacer la curiosidad humana, sino para preparar y fortalecer al pueblo de Dios. Por esto solo revela lo que sirve a ese fin, y es para que aquellos que son sinceramente, que con sinceridad aman a Cristo, esta es la palabra de Dios que impone la responsabilidad moral tanto en el que lee como el que oye. La urgencia de oír es obedecer lo que está en que el tiempo que está cerca. Muy importante eso, mis hermanos. Por eso es que es importante leer cuando hablamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta enseñanza nos enseña cosas muy profundas. Quizás mucha gente dice, que dijo que el tiempo estaba cerca, pero no ha pasado nada, porque hay que recordar, la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En otras palabras, han pasado más de 2000 años de que pasó el evento de que Jesús estuvo aquí, pero para Dios son como 2 días y medio nada más. ¿Por qué? Porque Él está en la eternidad. El tiempo, Él está por encima del tiempo. El tiempo está para nosotros, pero para Él no, porque Él es eterno. Santo sea tu nombre. Dice, aunque la revelación es dirigida a las iglesias, particularmente las históricas, la atención del autor y del Espíritu Santo es hablarle a la iglesia en su totalidad de todos los tiempos. El número 7 es importante
el entendimiento del libro de Apocalipsis. Aparece 54 veces. Hay 7 candelabros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 plagas y tercera, etcétera. Perdón. El autor inicia enviando a los lectores un saludo basado en la palabra griega paz. Ambas bendiciones proceden del Dios Trino, del Padre que es, que era y el que ha de venir. Éxodo 3:14. Del espíritu de los 7 espíritus que están en su trono, del Hijo que es descrito como el testigo fiel, el testimonio es infalible y fiel a la verdad divina, el primogénito de entre los muertos, el primero en morir y resucitar, la primicia, como se llama. El soberano de los reyes de la tierra luego expone lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Nos amó aun cuando éramos enemigos. Nos lavó a nuestros pecados con su sangre. 2 Corintios 5:21. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nos sentó y nos sentará en su trono de gloria. Continuamos leyendo. Dice que Juan enfatiza la venida del Señor, que no era un secreto, sino que se manifestará a la vista de todo el mundo. La referencia aquí no es el rapto de la iglesia, sino la segunda venida para ejecutar juicio sobre sus enemigos. Daniel 7, 13 y 14. La cual será visible, y aquí viene en las nubes y todo ojo lo verá. Eso está en el 1:7. Dice, ya se sabe, ya sabemos que la venida de Jesús empieza con el arrebatamiento de la iglesia, que será como el ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Pero después de los 7 años de tribulación, vendrá con su iglesia rodeada de ángeles, cuando todo ojo lo podrá ver, y su presencia será tan gloriosa que como relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Los cristianos mirarán a Cristo con amor y sentido de victoria, y los incrédulos con miedo y lamentos por no haberlo aceptado. Dios confirma el cumplimiento de la promesa a Juan, afirmándole: yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, lo cual muestra la plenitud de la eternidad de Dios. Continuamos leyendo más adelante. Dice, Juan identifica el momento, lugar que escribió la revelación. Fue desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí recibió la visita del Rey de la Gloria en el día del Señor. Es decir, que la primera semana separado por los creyentes para adoración y celebración de la resurrección del Señor. Juan estaba con el Espíritu, es decir, en comunión, adoración, cuando oyó la voz de Cristo, cuando una gran voz como de trompeta fue lo que escuchó. Dice, la voz fue clara y precisa. Escribe en el libro lo que ves y lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias son identificadas por la ciudad en la que están localizados, aunque el mensaje para ellas es universalmente aplicable a las iglesias de todas las edades. Amén. Juan tuvo una visión del Cristo glorificado. Lo vio en medio de los 7 candeleros de oro. Esto representa las 7 iglesias. Es importante observar a Cristo está en medio de la iglesia. Su presencia es el factor que constituye una congregación en la iglesia y al mismo tiempo la sostiene en su mano. Luego lo proceda a describir la grandiosa y la majestuosa apariencia de Cristo en medio de la iglesia. Cosa tan tremendo eso, ¿eh? Pero vamos a continuar leyendo. Dice,
Tan importante fue la visión de Juan que cayó casi muerto. O muerto se puede decir, porque dice la palabra que cayó muerto. Reacción común en las escrituras ante la manifestación de la gloria divina, Isaías 6:5 y Daniel 8:17, 10 y 9 al 11. Juan fue sustentado por la diestra de Jesús y por sus palabras: no temas. Ahora el mandato de 1:11 se repite aquí y escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. 1:19. La diferencia es que especifican claramente tres divisiones generales. Número 1, la primera, que está implícita en la expresión: las cosas que has visto, lo cual se puede referirse a la gloriosa manifestación de Jesús con sus características celestiales y eternas. La número 2, la segunda visión de esta, encerrada en la frase las que son, lo cual fue referirse a la que realidad existe en la iglesia de todos los tiempos, simbolizada representativamente en 7 de las iglesias de Asia Menor, capítulos 2 y 3. La tercera, la visión que le han de ser después de estas, lo cual refiere indiscutiblemente a lo que se revela en los capítulos 4 al 22, lo que estudiaremos a lo largo de este trimestre. En otras palabras, lo que vamos a estudiar todo este trimestre va a ser la profecía del libro de Revelación. Y el capítulo que viene va a estar bueno también. Todos esos capítulos que vienen por este trimestre va a estar muy interesante. Sí, por favor, no se lo pierdan. En el resumen general, la iglesia moderna necesita renovar su visión del Cristo que ascendió al cielo y se revistió de los atributos divinos que ha poseído la eternidad. Por la eternidad. Juan tuvo la dicha de volver a su maestro divino después de más de 70 años. En la isla de Patmos, donde guardaba prisión por predicar, el evangelio. Dios le dio la oportunidad de comprobar con su propia vista que su Señor estaba vivo y que es todopoderoso, majestuoso, invencible y soberano. Él dispone de todo poder y tiene todas las cosas bajo su control. Por tanto, la iglesia debe cobrar ánimo y vivir en la esperanza de su victoria. Jesucristo nos llama a una vida sin temor, igual que Juan. Hoy nos dice: no temas. La visión del Cristo glorioso debe alentarnos y fortalecernos para cuando estemos frente a las dificultades. El creyente debe estar en comunión y en la voluntad de Dios para que el Señor pueda usarlo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si no está conectado en el Espíritu del Señor, pues lamentablemente cuando Dios quiere hablarlo, no va a escuchar porque está desconectado del Señor. Está en otro canal. Si se pone en otro canal, pues lamentablemente lo que el Señor le va a dar, el mensaje que Dios le va a dar, no lo va a captar. Pero vamos a hacer las 5 preguntas de hoy porque el tiempo apremia y ya está tardecito en la noche. Dice, según la introducción, la pregunta número 1 dice: de nuestra lección, ¿cuál es el propósito del Apocalipsis? Y la respuesta dice: consolar a la iglesia en sus tribulaciones. La pregunta número 2 dice: ¿para quiénes es la bienaventuranza del libro de Apocalipsis 1:3? Y la respuesta dice: para los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en esta profecía en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, los que cogen en serio las cosas que están escritas aquí. Hay iglesias que lamentablemente ni hablan de esto. Pero seguimos la pregunta número 3, que dice: ¿cuál es la primera etapa de la segunda venida de Cristo? Y la primera etapa, como habíamos dicho, es el arrebatamiento de la iglesia. La cuarta pregunta dice: ¿qué es lo que sucedió ante la manifestación de Cristo glorificado? Y la respuesta dice: cayó como muerto. La última pregunta, el número 5, dice: el Apocalipsis tiene 3 divisiones. ¿Cuáles de ellas está comprendida en los capítulos 4 al 22? Y la respuesta dice: lo que han de ser después de esta. En otras palabras, el libro de Apocalipsis bien claro
las cosas que vienen, las cosas que acontecerán. Lamentablemente son los tiempos que estamos viviendo ahora, yo creo eso. Muchas de las cosas están a punto de pasar, las profecías se han cumplido casi todas. La que falta es cuando empieza el arrebatamiento de la iglesia y las últimas semanas de Daniel, que es el libro de Apocalipsis, Revelaciones y el Galú, como dicen en hebreo. Y es bien importante que nosotros mantengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque algún día, cuando menos nos esperemos, Dios nos va a usar para su gloria y su honra. Tengamos que explicar, enseñar a la gente qué es lo que quiere decir a través de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Yo me acuerdo en mi juventud, cuando empezaba, recién graduado del instituto, vino un pastor. En ese momento yo fui a comprar unos tratados. Siempre iba a comprar tratados para repartirlos con los hermanos de la iglesia. Fue una cobertura tremenda. Es un verano la cual se repartieron miles y miles de tratados. Por la gloria sea para Dios, gente aceptaron al Señor y todo. Y el pastor pues me habló para que yo enseñara el libro de Apocalipsis, porque quería aprender un poquito más al respecto. Pues la gloria sea para Dios. No estudiamos mucho en eso, pero sí, las poquitas clases que le di, el pastor captó muchas de las cosas las cuales él estaba interesado. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que el libro de Apocalipsis les gusta mucho, le atrae mucho por la profecía que en él se encierra. Hasta aquí vamos a dejar este video. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Por favor, les sugiero de todo corazón que compartan este video, le den like, se suscriban para que sigan recibiendo más videos de Escuela Dominical y de historia bíblica misteriosa. Y si tienen una pregunta, por favor, den en los comentarios, que después les responderemos la pregunta que tenga usted pendiente. Que pasen muy buenas noches, que Dios me lo continúe bendiciendo a todos. Shalom, y recuerden que estamos aquí para servirles. Nos vemos en la próxima estudio, en la próxima edición de Escuela Dominical. Claro, que Dios me los bendiga.